Quiero que sepan algo, que esto, lo que ustedes saben, es única y exclusivamente para personas de la iglesia. Yo entiendo que a veces ustedes se me acercan, pastores, que tengo un amigo, una amiga que está pasando por una necesidad y a ver si hay la posibilidad del mercado. No. Esto es única y exclusivamente para los miembros de la iglesia que están pasando por alguna necesidad, una batalla, pasando. Sé que no se van a quedar ahí, pero están pasando porque hace parte de los procesos a los cuales Dios a veces nos lleva. Cuando sufrimos escasez en alguna área, en el caso mío, cuando la sufrí, una de las cosas que Dios me enseñó era valorar lo que Él me daba, porque cuando me dio mucho no lo valoré. Y recuerdo, Él cuando no tenía recursos, dinero para proveer a mis hijos, para darles de comer, recuerdo las veces que el Espíritu Santo, en su amor, me recordaba toda la plata que yo me había tirado en vicios, toda me recordaba. Y me recordaba, como dice Pablo, esta tristeza no es para sufrimiento ni dolor, sino para que produzca arrepentimiento genuino en los corazones de nosotros, y que a partir de ahí valoremos lo que Dios nos iba a dar. Por eso hoy en día todo lo que Dios me da trato de invertirlo bien en el reino de los cielos, hacer las cosas bien, porque me tocó pagar un precio muy caro. Entonces sé y soy consciente que a veces muchos pasamos por esos procesos. Entonces todo lo que usted trae, mi hermano, usted no sabe la bendición tan linda y tan hermosa que es de poderle llevar un plato de comida, de poner pan en la mesa a muchas personas que están pasando por necesidades y que ustedes quizás ni se dan cuenta. Nosotros como pastores nos damos cuenta y tratamos de hacerlo también, porque la mayoría no lo dicen, no lo publican, pero nosotros nos damos cuenta. O a veces ustedes mismos dicen: pastor, mira, aquella familia está pasando por una necesidad, por algo, y bueno, cogemos esos mercados y los damos, ¿no? Entonces, no es para personas que no son de la iglesia, son para personas que son de la iglesia, porque pues, ¿qué sacaría yo ayudando con otras personas que tienen necesidad cuando mis hijos espirituales o los de la familia de Cristo están pasando por necesidad? Entonces lo hacemos primero con ellos. Otra cosita, acostúmbrate por favor siempre a saludar a los niños. Si tu papá, mamá viene con tus niños, no saludes solo a los grandes, saluda a los niños también. Y más, por favor, salude bien a los niños que a veces sirven con sus papás aquí en la iglesia. Una niña, el viernes que hicimos en la reunión de servidores, enterneció mucho nuestro corazón, y la verdad escribió, porque les dije: escriban todas las anomalías que han visto en el servicio. Y pues ella escribió que me saluden, no porque soy pequeñita no me saludan. Y pues yo pensé en Sarita. Y yo pensé que era... ¿Dónde está mi Sarita? Ahí está. Ponte en pie, Sarita. No, en serio, ponte en pie. Ella es muy linda. Y la verdad, pero yo pensé que era Sarita la que... Es en serio, no lo estoy diciendo, pero suena. Y cuando me di cuenta, la niña estaba ahí y alguien me dijo: no, pastor, es que es ella la que escribió eso, porque llegan y no la saludan. Entonces, tú no haces acepción de personas, por favor. Tú debes hacer sentir importantes, amados a todas las personas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos, a los abuelitos. Yo creo que ejemplo, y perdóname que me ponga como ejemplo, pero ejemplo te he dado. Soy muy, no sé, expresivo con el saludo, porque es una manera de hacerte sentir que eres amado y que eres importante, no solo para Dios, sino para mí. ¿Y de qué te sirve que tú le digas que eres amado e importante para Dios y para ti no lo eres? Entonces, pero eso tienes que hacerlos con los niños también. Y papá y mamá, por eso siempre te digo, cuando tú llegues a algún lugar, presente a tus niños. Mira, es mi hijo, mi amor, mira, te presento un amigo, te presento el pastor, te presento a mi tío, bueno, lo que sea.
pero hagan sentir muy importantes y amados a tus niños. Porque si los niños cuando se convierten jóvenes terminan en una secta, en una gallada, en una cultura, en una demoniología, es porque desgraciadamente allá se sintieron amados e importantes. Pero si eso nace de tu casa, de tu familia, de tu núcleo de hogar, créame que por allá nunca va a pasar eso. Por allá no van a correr sus hijos. ¿Por qué? Porque se sienten amados e importantes por ti. Y una manera es presentándolos, pero también que tú cuando los veas, saludándolos. Que en esta familia y en Cristo, todos los niños se sientan amados e importantes. A veces cometemos hasta un error como padres cuando los niños vienen e interrumpen. Y uno dice, respete que estamos hablando entre mayores, sácase de aquí. No, es más bien, para la conversación con los mayores. Ven, mi amor, ¿qué me vas a hablar? Dime, y te pones a la altura de él o de ella, lo escuchas, la escuchas y le dice, ok, mi amor, bien, ya vamos a hacer esto, pero mientras tanto, por favor, me dejas que estoy hablando con los mayores. ¿Sí? Chao, mi vida. Ahora hablamos eso. Pero no interrumpirle, no hacer a veces obras como muy duras con los niños, porque son niños. Y por eso a mí no me molesta cuando un niño, pues si no quiere y está ahí molestando, está hablando, bueno, pues no le digo nada al niño, al papá sí después le digo algo. Claro, porque si el niño no es por la autoridad de papá o mamá, y te lo digo, yo lo decía aquel día, mis hijos cuando iban, ellos tenían 5, 7 y 10 añitos, cuando empecé a ir a la iglesia, y ellos se quedaban juiciosos, y no les daba celular porque ni tenía. No, siéntese. Desde ya, ellos, mejor dicho, ellos entienden mejor que tú. Si tú les dices y les hablas con autoridad, se sientan y se ponen a escuchar la palabra de Dios. A veces creo que a veces es falta de autoridad en sus hijos. ¿Amén? Listo. Segundo aviso publicitario, aviso parroquial. Es incómodo a veces decir esto, pero lo hago con mucho amor, con mucha ternura y por el bien tuyo. En este concepto de comunidad y de familia, nosotros tenemos que ser muy quirúrgicos en cada acto que hacemos con cualquier persona de la iglesia. Y nos hemos dado cuenta, y un pajarito me ha contado, que van donde Nestico a la tienda y piden y no pagan. Después, y Nestico era una madre. Sí. Pero yo digo, ¿por qué no van y una vez, cuánto es? Y tomen, pagan. Pero sí, han pasado personas que van, piden, ya le pago y después salen y se van. Y peor, van y les cobran y se ponen bravos. Entonces, no, mi amigo, mi amiga. Vas, pides, ¿cuánto es el sticker? ¿Qué es la diferencia en pagar después a pagar de una? Pues lo mismo. ¿Cuánto es? Tome. O si es que tiene confianza y le puedes pedir fiado, bueno, eso ya es cosa tuya, pero dile primero. No es cojo y después le pago. ¿Amén? Y tercero o cuarto, por favor no me guardes puestos. ¿Por qué? Porque tú me guardas puestos y de pronto no llegó la persona y tú estás adorando al Señor, alabando al Señor, y llega alguien y tiene que pasarlo ahí en la mitad y tienen que moverte a ti, tú en plena adoración metido con el Señor. Es incómodo. Pero también no me guardes puestos, pero también, por favor, colabore con los servidores. Si te dicen córrete para acá, córrete. Hasta donde yo sé, ninguno de ustedes ni compró la silla
ni este salón es suyo. A no ser que diga, pastor, pues lo quiero comprar. Ah, bueno, ahorita hablamos. Entonces, bien. No, es que a mí me gusta acá. Esto ya no se trata de ti, se trata de la comunidad, de la familia. Cuando tú dices, no, es que me gusta, así es porque tú eres egoísta. Tú piensas en ti. Entonces, colabore. Dígale al que está a su lado, colabore, hermano. Y vuelvo y te digo, en serio, si quieres, y me dicen, no, es que quiero comprar esta silla y este puesto, hágale, hablamos ahorita. Yo le digo cuánto lo dejo. ¿A lo bien? Dígale al que está a su lado, a lo bien. ¿Amén? Bueno, hasta ahora empiezo a predicar, Padre. Tengo que 45 minutos. Bueno, difícil para mí predicar en 45 minutos, pero vamos a hacerlo. Usa bien tu libertad. ¿Cómo se llama? Usa bien tu libertad. ¿Cómo se llama? Usa bien tu libertad. ¿Cómo se llama? Usa bien tu libertad. Dile al que está a su lado, úsala bien. En esta oración que espero todos lo tengan y todos la estén haciendo, y quien no la tiene se puede acercar ahorita donde Duma y la puede pedir. Y mira, habla. Téngala pegada en un lugar visible y hágala todos los días. Es por tu bien, no por el mío. En esa libertad que tienes, tú puedes escoger si la haces o no. Y a mí me gusta mucho de Jesús. Eso, a mí me encanta eso de Jesús. Yo creo que de tantas cosas que me he enamorado de Él, es descubrir muchas cosas. Y por eso digo que tú entre más conoces a Jesús, más te enamoras de Él. No hay otra, en serio. Tú entre más empiezas a profundizar en Él y en Él más te enamoras. Y por eso el propósito de nosotros es que tú conozcas a Jesús. No es ninguna religión, no es ninguna denominación, es a Jesús, porque es la persona más importante de esta humanidad. Tan importante que partió la historia en dos, antes de Jesús, después de Jesús. No dice antes de Buda, después de Buda, antes de todos esos líderes religiosos, no, es antes de Jesús, antes de Cristo. Y de lo más lindo que me parece de Él es que nunca obligó a nadie, siempre respetó el libre albedrío que Dios te dio. ¿Por qué? Porque la base del amor es la libertad. Yo te amo entre más libre te deje ser a ti. No entre más te obligue a amarme a mí, te obligue a hacer las cosas. No. Eso lo aprendí de Dios y por eso yo aquí a nadie le obligo a nada. Ah, pero si te comprometes a hacer algo, sí te lo demando, si no lo haces, que es diferente. Tanto que en el servicio y en todo el grupo de liderazgo que estamos escogiendo, porque vamos a hacer una reforma en todo, le estamos dando una carta donde, mira, estos son tus compromisos. Si quieres hacerlo, fírmelo. Si no, tranquilo, tranquila. No te vamos a rogar, te vamos a inspirar, pero no te vamos a rogar. Y cuando tú conoces a Jesús de cerca, te das cuenta que una de las cosas más lindas fue eso. Que Él, teniendo la total libertad, la usó muy bien. Contrario al primer Adán y la primera Eva, que teniendo toda la libertad, la usaron mal. Y me doy cuenta, mi amigo, mi amiga, mírenme todos acá, por favor, que quizás una de las cosas que más manipula el diablo es lo más lindo que Dios te dio, que es la libertad. No hay cosa más linda que Dios nos ha dado de tantas como ser libres. Como poder elegir, poder decidir, poder escoger, pero
pero el enemigo lo sabe. Y siempre vas a encontrar una presión evánica y adánica para que hagas. En esa libertad termines haciendo lo que el enemigo de tu vida, de la persona que más te odia y que más quiere verte mal, hagas. Ese es el descubrimiento que en lo personal me sirvió muchísimo para llevar la vida que hoy llevo. Que siempre voy a tener la libertad de escoger hacer o lo que a Dios le agrada o lo que a Satanás le agrada. Que siempre voy a tener la libertad de hacer lo que Dios me dice, pero también tengo la libertad de escoger lo que el enemigo me dice. Y el diablo siempre, mi amigo, mi amiga, va a querer manipular eso tan lindo que se llama la libertad que Dios te dio. ¿Y sabes qué es lo triste? Y aquí tengo que ser muy honesto con ustedes. Que desgraciadamente a veces nosotros, los líderes espirituales, llámese curas, padres, obispos, pastores, maestros, evangelistas, profetas, ojo, que desgraciadamente a veces también nos dejamos manipular y terminamos manipulando. Oh, me cuesta decirlo, pero es verdad. Y a veces, en vez de enseñarles a ustedes que lo que hagan y que las decisiones que tomen de manera unilateral glorifiquen a Dios, honren a Dios, a veces las hacemos que nos glorifiquen a nosotros y que nos honren a nosotros. Y que terminen haciendo más lo que nosotros, desde nuestra posición espiritual, queremos que hagan y no lo que nosotros queremos que ustedes hagan para Dios y no para nosotros. Y es ahí donde la tamaña responsabilidad que tenemos nosotros de predicar algo, enseñar algo, de aconsejar algo en el nombre de Dios, y que el móvil original no sea Él y no nosotros. Y por eso le decía esta semana y el domingo que en lo personal, escudriño mucho, y soy muy como renuente de examinar mis motivaciones. ¿Por qué lo hago? ¿Estoy buscando gloria para mí? ¿Estoy buscando aplausos, reconocimientos para mí? ¿O es para ti, Señor? Es para ti, para ti, para ti, para ti. Y en esta oración vemos que dice: Papito Dios, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Si tú miras, comienza invocando a Jesús y termina invocando a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y el omega, el comienzo y el fin. Y en el caso mío hay algo que una vez alguien me dio un consejo mío: pastor, trate que toda prédica comience nombrando a Jesús y termine nombrando a Jesús. Gloria a Dios por todos los ejemplos que encontramos en la Biblia, pero el ejemplo principal es Jesús. Y escoja, elija siempre que cuando piense un mensaje, Jesús, pero cuando lo termine, también termine lo de Jesús. Así haya hablado de Ana, así haya hablado el profeta Isaías, así haya hablado el profeta Jeremías, de Habacuc, de Job, del que sea, pero mete a Jesús, porque la gente lo que necesita es conocer a Jesús. Y es un libre albedrío que tú lo puedes hacer, sobre todo para ti que eres nuevo y que estás comenzando. Es una decisión personal, unilateral, donde tú de manera libre escoges seguir a Jesús como lo hicieron todos los discípulos en la época de Jesús. Jesús les decía: si quieres venir en pos de mí, sígueme, sígueme. Si no quieres, tranquilo, tranquila, no te voy a obligar. ¿No viste nunca a Jesús con un revólver diciéndole: sígame, suegra? Ay, preciso, apunté a la suegra, ¿no? ¡Qué vaina!, ¿no? ¿Qué será con las suegras? Pero siempre tendrá la libertad. El punto es que la uses bien. Y dice esta oración:
Papito Dios, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús me presento delante de ti pidiéndole perdón por todos mis pecados. Ya lo hablamos hace 8 días. Reconozco que soy frágil y débil. Perdóname, Señor. Por favor, ayúdame a alejarme de todo lo que me separa de ti. Ayúdame, Señor, a hacer el bien y lo correcto, aunque todos no lo hagan. Señor, ayúdame a ser obediente a tus mandamientos. Ayúdame a tener templanza para decir no a lo que tú dices no, aunque todo el mundo diga sí, a decir sí a lo que tú dices sí, aunque todo el mundo diga no. Lo hablamos hace 8 días y lo explicamos. Señor, ayúdame a vivir una vida santa, recta, íntegra delante de tus ojos. Señor, ayúdame a vivir para tu gloria, que todo lo que yo haga glorifique a ti, edifique a las personas, pero también me identifique como cristiano que soy. Dejémoslo hasta ahí. Otra cosa que repito mucho en esa oración es ayúdame. 17 veces repetí la palabra yo y lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque tú puedes elegir a quién pedirle ayuda. Esa es una elección personal. Cuando algo te pasa, cuando necesitas ayuda, tú puedes elegir. Pero a través de este mensaje y a través de esta oración, lo que yo más quiero es que tú te concientices que tú de lo que más ayuda necesitas es de Dios. Que cada vez que te pasa algo, necesitas algo, lo primero que pienses es en Dios. Que el plan A es Dios, no es el plan A, B, C, D. Primero Dios, segundo la Virgencita, tercero el Santico, cuarto no. Es que tú lo primero que reconozcas que necesitas es a Dios. Que la ayuda más fuerte que tú necesitas para eso que estás viviendo es a Dios. Pero esa es una elección, esa es una decisión. En ese libre albedrío que tú tienes, pues tú eres el que decides a quién le pides ayuda. No al pastor primeramente, no a la pastora, no al compadrito, no a la comadrita. ¿No te has dado cuenta que a veces cuando te das cuenta que necesitas algo y que necesitas ayuda, lo primero que haces es correr al teléfono a llamar y pedirle ayuda a otro a alguien? Estoy tratando de enmendar eso y diciendo a la gente cuando me busca ayuda, ya te arrellaste, ya le pediste ayuda a Dios. Delante de Dios, contéstame. No, antes vaya, arrodíllese, primero ayuda a Dios y después me llama y me pide ayuda a mí. Porque yo no soy tu Dios. Y tú debes convencerte de eso. Por eso, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4 en la traducción lenguaje actual. Demos gracias al Señor, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es un Padre bueno, amoroso y bondadoso, y siempre nos ayuda. Y nos ayuda en todos nuestros sufrimientos, angustias, tribulaciones, para que también nosotros podamos ayudar a nosotros. ¿Sabe qué es lo lindo cuando Dios te ayuda? Que cuando Dios te ayuda, escúchame mi hermano, lo hace muchísimo mejor. Muchísimo mejor que cuando buscamos ayuda en personas. Lo hace mejor. Y no solo lo hace mejor, sino cuando tú le pides ayuda y ves la ayuda de Dios, tu fe aumenta, se nutre tu fe y tu esperanza en Él. Entonces crea ese bendito hábito de pedirle siempre ayuda al Señor. Y dice ahí, Señor, ayúdame a vivir para tu gloria. Esa petición debería ser una petición de esas plegarias que cada momento debe estar ahí. Ayúdame a vivir para tu gloria. Que todo lo que yo haga, viva y decida, te glorifique a ti. Pero no solo te glorifique a ti, sino que edifique a las personas que están a mi alrededor. Pero no solo eso, sino que todo lo que haga, viva, decida, me identifique a mí como hijo de Dios, como cristiano que soy, como seguidor de Cristo. Ya tomé una decisión de ser cristiano, ya tomé una decisión de ser Cristo. Ahora en ese libre albedrío tengo que usar la libertad. ¿Para qué? Para que a partir de ahora todo lo que yo haga piense primero en ti, te glorifique a ti. Pero que también todo lo que yo haga, viva, decida, edifique. Y por eso la visión de esta iglesia es usar este ministerio para edificarte a ti. Y todo lo que hacemos de manera unilateral como esposo y como esposa, como pareja pastoral, todo, cuando le digo todo no estoy exagerando, todo lo hacemos con el propósito de edificarlos a ustedes.
que son las ovejas, los hijos espirituales, que en su divina providencia Dios nos ha puesto para discipular, para aconsejar, para guiar, pero también aún para amonestar. Pero todo, aun cuando te amonestamos, aun cuando te corregimos, mírame, todos acá mirando, aun cuando te amonestamos, aun cuando te corregimos, aun cuando te exhortamos, también es para edificarte a ti. Todo lo que hacemos. Mi esposa en el comienzo ha ido entendiendo eso y ahora lo ha entendido muchísimo más. Claro, al comienzo a veces como que no lo entendí, pero poco a poco se ha ido amoldando a ese espíritu que Dios ha puesto en este servidor y que debe ser el espíritu de cualquier hombre de Dios, pero también debe ser el tuyo. Primero Dios, segundo los demás y tercero nosotros. Dice Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, allí en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice: si pues coméis, bebéis, o haced otra cosa, ¿qué dice? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Pues si coméis, bebéis o haced toda otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Usa bien tu libertad, porque como te digo, en esa libertad que tú tienes derecho a hacer muchas cosas, pero garantiza que eso que hacer, sea que comas, sea que bebas o hacer otra cosa, ten en cuenta que lo primero que tiene que motivarte a hacer eso es que esto glorifique al que esto le agrade a Él. Independientemente de que me agrade o me guste a mí, sino que lo glorifique a Él. Dice Romanos capítulo 14, versículo 13. Me lo regala en la Reina Valera y en la traducción lenguaje actual. Dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid. Libertad de escogerlo, libertad de hacerlo. No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Diga conmigo: tropiezo. Regálemelo en la otra versión, por favor. Dice: no permitan que se hable mal de la libertad que Cristo os ha dado. Como te decía, lo más lindo que nos dio es nuestro Señor Jesucristo. Y dice: no permitan que se hable mal de la libertad que Cristo te ha dado. ¿Cómo hace la gente para hablar mal de la libertad que Cristo nos ha dado? Cuando usamos esa libertad para hacer tropezar a alguien, para hacer obstáculo para alguien. Y Pablo viene y nos dice: ok, yo sé que Cristo ya te hizo libre, porque tú antes eras esclavo del pecado, eras esclavo de una serie de patrones de conducta de las cuales tú no podías salir y obedecías. ¿Por qué? Porque tú a lo que obedeces te conviertes en esclavo. Recuerdo una persona que me dijo: pastor, eso recuerdo, recién comencé, no era pastor, perdón, miento, César, yo le dije: mi hermano, solo Jesús te hace libre. En Jesús verdaderamente encuentras la libertad. Me dijo: pero es que yo soy libre. Y yo le dije: no, tú eres esclavo. Y me dijo: ¿de qué soy esclavo? Dijo: de ese cigarrillo. Te fumas 20, 25 cigarrillos al día. Y me dices que no eres esclavo. Eres esclavo de una cosa así de pequeñita. Y él medía 1,88. Le dije: mire, usted tan grande que es, y grande, y eres esclavo de una cosa así.
¿Por qué? Porque ese cigarrillo le dice, chúpeme, fúmeme. Y no puedes vivir sin él. Y el único que te puede hacer esclavo, libre de esa esclavitud, se llama Jesús. Pero Pablo viene y nos dice, no seamos tropiezo a nuestros hermanos en Cristo. O sea, esa libertad la tenemos que usar tan bien y tenemos que ser tan quirúrgicos en usar esa libertad que aún no vayamos a ser tropezadero, obstáculo para nuestros hermanos en Cristo. ¿Quiénes son nuestros hermanos en Cristo? Nosotros, la iglesia. Por eso la mentalidad de familia, la mentalidad de comunidad, porque cualquier cosa que yo haga que esté mal, puede servir de tropezadero para mi hermano y para mi hermana. Por eso es que tenemos que ser muy quirúrgicos y pensar primero, lo que yo hago que glorifique a Él. Lo segundo, que edifique a las personas que están a nuestro alrededor. Entre esos a los niños, a los más pequeñitos. ¿Por qué? Porque podemos ser pie de tropiezo. Romanos capítulo 14, 13, lo pusiste en la traducción lenguaje actual. Regálamelo por favor de nuevo. Romanos 14, versículo 13. Dice, no hagan daño a otros. Ya no debemos criticarnos unos a otros. Ojo acá, ojo acá. Al contrario, no hagamos que, por favor, míreme bien esto acá, que por culpa nuestra, un seguidor de Cristo, ojo acá, peque o pierde su confianza en Dios. A la cuenta de 3 lo leemos todos, ¿vale? 1, 2, 3. Qué feo, ¿no? Cuando uno tiene testimonios de eso, es desgraciadamente. Desgraciadamente. Una persona vivía juzgando y criticando. Y esta persona venía de otra iglesia. Y él juzgaba y criticaba las cosas que en otra iglesia no las hacían como acá. Pero a veces juzgaba las cosas que nosotros no hacíamos como allá. Entonces, por ejemplo, esta persona a nosotros de una u otra manera nos juzgaba porque aquí no utilizamos las babas santas ni las chiripiorcas, porque aquí no tumbamos la gente, porque ella venía de un contexto donde se hacía liberación y la gente tiraba al piso y eso, la baba santa y botaban en serio. Y ella decía que aquí el Espíritu de Dios no estaba, porque aquí nadie se caía, porque aquí nadie botaba baba santa. Y yo le decía, mi amiga, mira, aquí no lo hacemos así. Yo prefiero, y mi respuesta siempre es esto, yo prefiero que nadie se caiga aquí, pero que en tu familia todos caigan a los pies de Cristo por tu comportamiento. Pero tú que juzgas, y lo hablamos el miércoles también, tú haces cosas horribles. Y me entendé, mi hermanita, por ejemplo, que donde tú vives ni te quieren ver ni saludar, porque eres chismosa, porque eres grosera. Pero no solo eso, no paga las deudas, les debe a gente plata. Me enteré, no porque me gusta el chisme, pero me enteré y tenía autoridad para decirle a esa persona.
Y esta persona se fue de acá. Y se fue de acá, se fue para otra iglesia, se fue para otra iglesia, y hoy no está ni siquiera en los caminos del Señor. Tengo el caso de otra persona también que juzgaba. Por ejemplo, él te veía a ti ese saco y decía, pero ese saco es original, Andrés, porque veo la marca de... ¿Qué marca es esa? Tommy. Pero es original, porque se puede condenar por eso delante de Dios. Yo no estoy mintiendo. Tenga cuidado. Y si usted le regalaba un saco, no, eso no es original, no, yo de pronto no me lo pongo. Pero ante los ojos de Dios, aquí engañó a muchísima gente. Aquí trampió a mucha gente. Y me tocó echarlo. Y le dije, si no es larga, lo hago públicamente, como dice la palabra de Dios. Primero, llámalo a sola. Segundo, en boca de 2 o 3 testigos. Y tercero, si no, lo hago público delante de la iglesia. Mateo capítulo 18, el 15 en adelante. O Mateo 15, el 10. No, Mateo 18, el 15 en adelante. Pero este hombre vivía juzgando a todo el mundo. Uy, no, y eso era escandaloso con los pecados y hacía, no, pero esto. Pero él tenía otros pecados. ¿Y sabe qué es lo triste delante de Dios? Que muchas personas las cuales él robó, porque los engañó y nunca les pagó, y no pagó, pues robó. Y muchas personas, desgraciadamente, al menos hablo de 4 familias que se fueron por él acá. Una vez citamos a una pareja, ¿por qué no han vuelto? Dijo, ¿sabe, pastor? Por usted no, por la iglesia no. Pero ¿cómo es posible que se ganan no sé qué? ¿Serio? Nos debe plata, no nos paga, y velo allá levantando las manos y llorando, pues nos llenamos de ira. Y no volvimos por eso. Y 4 familias se perdieron por él. Se cumple lo que dice acá. Déjamelo de nuevo, por favor, el versículo. Y me pones ahorita Romanos 14, versículo 20 y 21. Dice, no hagan daño a otros, ya no debemos criticarnos unos a otros, al contrario, no hagamos, esto es lo que me da, por culpa nuestra, un seguidor de Cristo peque o pierde su confianza en Dios. Lo triste es que hoy en día esas personas no están en los caminos del Señor, andan heridos. Yo creo que una de las trampas más poderosas que a Satanás le está dando en estos últimos tiempos es que un mismo hermano lo diera, los robe, los engañe, los tramposee. Y desgraciadamente en esa trampa están cayendo muchos y terminan abandonando a Dios, terminan perdiendo su confianza en Dios. Y aunque, ojo, aquí está el punto, humanamente justificable, sí. Ojo, mírenme acá, divinamente no. Delante de Dios no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, puesto sus ojos es en Jesús. No es mi hermanito, no es mi hermanita, es en Jesús. Pero sí corre un peligro grande cuando usamos esa libertad que Dios nos ha dado para hacer tropiezo, para que por su culpa no quiero saber nada de Cristo. Qué rico que usemos esa libertad para glorificar a Dios, para edificar a las personas, para que me identifique como cristiano y que contrario a eso te puedan decir, como lo dije hace 8 días, por tu culpa, por eso estoy aquí en la iglesia. De ver lo que haces, no solo por Dios, sino lo que haces por los demás, que a veces te olvida de ti por amor a otros. ¿Sabes por qué estoy aquí en la iglesia? De ver esta mujer que aunque está pasando por tantos sufrimientos, tantas cosas, y aún así sigue congregándose, aún así adora, alaba al Señor, y con todo lo que pasa con ese problema, con esa crisis, con esa enfermedad, pero tiene un hambre y una sed de Dios. Eso me hizo venir aquí por culpa de esta vieja, por culpa de este man, por culpa de este. Es que yo estoy aquí en la iglesia, y no al contrario. Y no al contrario. Amén. Y no al contrario. Amén. Y no al contrario. Amén. Qué rico que cuando estés en el cielo muchos digan, por ti estoy aquí hoy con el Señor. Y no en el infierno. Que digan, por culpa de esos desgraciados que estoy aquí, porque por su mal testimonio yo me alejé de Dios,
me alejé de la iglesia y mira dónde estoy ahora. Que Dios nos guarde de eso. Amén. Amén. Romanos capítulo 14, versículo 20 y 21. Dice: no destruya la obra de Dios, ojo, por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo el hombre que haga, ojo acá, tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que, ojo acá, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilita. Déjame ese versículo ahí. Mírame acá. ¿Recuerdan el caso de la cerveza con las niñas? ¿Qué tal yo me la hubiera tomado? Ya no, tranquila, más bien salud, mamita. Estaba dañando su fe. Estaba haciendo un tropiezo para ella. Y me encanta que dice comida o vino, comer. ¿Por qué? Porque en esa época, y ahorita más adelante lo veremos, de que en esa época sacrificaban, o sea, a los ídolos que tenían el pueblo, y Pablo es uno que habla duro en contra de los ídolos. En esa época los ídolos, dioses que tenían, y a ellos les llevaban siempre un sacrificio, había sacrificio porque ellos tenían claro que a ningún ídolo se le presentaba con las manos vacías. Mira el diablo cómo es de cochino. Cuando se trata de hacer algo para un ídolo, ahí sí hacemos caso. Ahí sí usamos la libertad. No, es mi plata. Y si yo quiero matarle una vaca, un becerro, un cordero a este ídolo, de malas es mi plata. Ah, pero hágalo para el Dios de las Sagradas Escrituras, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sí, no haga eso, ¿para qué lo hace? Y esta gente lo hacía. Entonces, la carne que iba para los ídolos, pero también cuando mataban, se lo traían a un sacerdote. Y claro, los que usaban la libertad para honrar al Dios creador de los cielos y la tierra, pues le traían carne y a veces era mucha. Entonces, ¿qué hacía él, el sacerdote? El sacerdote iba y la vendía en la fama, por decirlo así. Y esa carne, pues la vendían. Pero también, ojo acá, los otros, o sea, los que traían la carne para ofrecerle a sus ídolos, pues también no la podían comer. ¿Y qué hacían? Pues la llevaban a la fama. Entonces Pablo está diciendo sobre ese contexto. Sí, porque había una lucha y una batalla ahí. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos saber que este pedazo de carne es de la que le ofrecieron al Dios Jehová de los ejércitos? ¿Cómo sabemos que esta fue al Dios de los estos, al Dios de esto, al Dios de esto? Entonces Jesús le dice, Pablo les dice, pues no, si coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tú no sabes cuál palo es de allá, cuál maleta, o bueno, todos esos, los que son de la fama aquí, Leito que sabe todos las partes. Ese churrasco de cuál será, el que le ofrecieron a los ídolos o el que le ofrecieron a Dios. Entonces Pablo está diciendo eso, más bien ore, santifique el alimento y coma, amigo, y deje fregar por eso. Pero Pablo está diciendo acá, bueno no es comer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, se debilita. Entonces, si yo estoy ganándote a ti para Cristo y tú me dices, no, es que yo vi que esa carne que llevaron a la fama es de esa que le ofrecen a los ídolos, pues hermano, no la coma ya. Piense en ellos. Ya, no la coma, ya, pues no compre carne allá. Y después cuando se vaya, va y compra sin que no se dé cuenta. Pero no le ponga eso. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto?
Habla de carne y vino, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. A mí me pasó algo muy feo, hombre. Yo no era pastor, pero en una reunión de los discípulos que yo tenía, en una semana, en una amor y la amistad, celebramos el amor y jugamos al amigo secreto, y a mí se me dio la idea de darles una copita de vino. Me acuerdo el lugar y todo, y les ofrecí un vino, porque un vino no es malo, es bueno a veces hasta para la digestión del cuerpo. Pero resulta que en esos había una persona que tenía problemas de alcohol, y está hasta aquí la persona, y ellos se tomaron un vinito, y el cónyuge se tomó el vinito también. Ya no nos tomamos sino un vino. Nos despedimos, nos dimos los regales. Ellos se fueron para una reunión de unos familiares. Y cuando llegaron, preciso, ¿qué cree que le estaban dando? Vino. Y le dieron vino. Yo sé, porque ya sé cómo trabaja el diablo, yo sé que les digo, si su pastor se tomó un vino, su líder, perdón, en esa época, se tomó un vino y les dio vino, puedes tomar vino. Pero el problema con ella, era que tenía un problema de alcohol. Ella venía de ser libre de ese maldito trago. Un vinito. Al rato, otro vinito. El diablo, mira, el diablo no es sino que usted le abra una puerta así chiquitica, y él se mete y se la va agrandando cada día más y más. Yo, ya picó, ya probó, tranquilo. Una cervecita, un vinito. Usa la libertad para bien. Y ellos, se acabó el vino, entonces un aguardientico. Pues si tomamos vinito, pues qué aguardientico. ¡Ama carajo! Se lo tomaron. Se emborracharon ese día. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cuando en diciembre me entero, ese hogar se están separando. Las cosas mal. Y yo empiezo a ayudarlos. Pero ¿qué pasó aquí? Porque como les digo, yo siempre quiero buscar en la raíz, no el problema como tal. Cuando me dice el esposo, Cecita, es que la verdad, mi esposa ahora los fines de semana se va a tomar con sus hermanas, se emborracha. Yo, ¿cómo? Sí. ¿Y cuándo? ¿Desde cómo comenzó esto? ¿Por qué pasó? Y cuando me dice, desde ese día, cuando usted me ofreció un vino, llegamos a la casa de mi hermano, mi familia, no me acuerdo, nos tomamos, y como era un viernes, el sábado, pues era el amor y la amistad, nos invitaron a una fiesta y nos tenían vino, y entonces tomamos vinito y ya, y desde ahí ella volvió a tomar, y por eso está pasando lo que está. Yo dije, Dios mío, ¿quién fue el culpable ahí? ¿Quién fue el responsable de eso? Primeramente yo. ¿Por qué? Porque ella era débil en su conciencia. Y a eso es lo que se refiere. Pues si tiene que pasarla rico sin tomarse un vino por esa persona que es débil, que es frágil. Yo le decía que a un papá, mi hermano, usted ve el problema de alcohol que tiene su hijo y usted sigue celebrando con alcohol. ¿Para qué le pide a Dios que liberte a su hijo? ¿Por qué usted no hace un sacrificio? ¿Por qué usted no piensa en su hijo? Piensa en su hijo. Pero no piense en términos de fregarlo y de aconsejarlo. Piensa en usted, que deje usted de tomar eso. Tengo otro caso de otra persona que creo que está aquí también. Y él estuvo en una consejería y me dijo, pastor,
sufro con este flagelo, el alcohol, no sé qué. Yo le dije, déjalo, hermano. Y déjalo porque tú tienes 2 hijos. Y sus hijos están en una edad muy vulnerable. Y le cité lo que dice Éxodo 34 y Éxodo capítulo 20, donde dice que Dios visitará la maldad de los padres en sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Le dije, deja eso por amor a ellos, mi hermano. Deje de pensar en usted, ser egoísta. Me dijo que sí, pero igual él siguió tomando. Un día, él me llama llorando. Yo, Dios mío, cuénteme, ¿qué te pasó, mi amigo? No, pastor, por favor, atiéndame. Lo necesito urgente, ayúdame. Yo, bueno, dale, mira, estoy en tal lugar, ¿me puedes llegar? Sí, él llega. Delante de Dios no podía hablar, pagado en lágrimas. No podía hablar, duró como 5 minutos ahí que llore. ¿Qué pasó? Mi hijo mayor se me desapareció. ¿Desde qué día? Duró 5 días, lo estuvimos buscando. Y apareció en los huecos, drogado, vuelto nada. Y él me dice, ayúdame, ¿qué hago? Y le digo yo, tú ya sabes cuál es la solución. Tú no has dejado ese maldito vicio y aquí estás recogiendo un vicio en tu hijo. Y vive Dios, que él me dice, se pone bravo, se molesta. Y él me dice, pastor, yo no vengo aquí a que me regañe, yo quiero es que me ayude. Le dije, pues te estoy hablando de la raíz del problema, mi amigo. Tus lágrimas a mí no me pueden convencer de dejar de decirte dejar de decirte lo que Dios quiere. Yo no te voy a hablar a tus emociones, no te voy a hablar a tus sentimientos. Te voy a hablar a la raíz, a lo que tú tienes que hacer. Tú eres, porque Dios ya te lo había advertido. Tú no lo has querido cambiar. Ahí está. El bendito Dios entendió ese día, como que cayó y agachó. Sí, perdón, pastor, tiene razón. Dejó el maldito trago. Bendito Dios, su hijo cambió. Lo que nosotros hacemos, mi amigo, en nuestra libre albedrío, en usar la libertad, tú la puedes usar para bien o la puedes usar, no, es que yo soy libre y me puedo tomar los tragos que quiera y me puedo emborrachar las veces que quiera. ¡Claro que lo eres! Pero siempre hay un después. Y Pablo está diciendo eso. Bueno, no es comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Como les digo, hay veces que yo hasta quisiera tomarme un vino, pero no lo hago. Por mis hijos, por mi esposa, por ustedes. Romanos capítulo 14, versículos 20 y 21 es la que tenemos, ¿cierto? Regáleme ahora Romanos 14, 16 en la traducción lenguaje actual. Diga, yo soy libre. Diga, gracias Jesús, porque tú me hiciste libre. Mira lo que dice. No permitan que se hable mal, ojo acá, de la libertad que Cristo les ha dado. ¿Cuántos son libres aquí en Cristo? Sí, pero no permita que hablen mal por causa de esa libertad. Que ojalá hablen bien de ti por causa de la libertad. ¿Cómo? Usándola bien. Dígale al que está a su lado, usándola bien. Una vez más, usándola bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 8 al 10. Dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, sea la comida, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Siguiente. Pero mirad, que esta ¿qué? Que esta ¿qué? Vuestra no venga a ser, mírame, tropezadero para los más débiles. Papá, mamá, ¿quiénes son los más débiles de su casa? Ten cuidado, papá, mamá. Ten cuidado. Danger. Peligro
de no usar bien la libertad que tú tienes, papá y mamá. Que no sea tropezadero para los más débiles. Porque si alguno te ve a ti, ojo acá, que tienes conocimiento, sentado en la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia, ojo acá, diga un lugar. Una vez más, un lugar. Una vez más, un lugar. De ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos. Miren acá. Diga lugar. Una vez más, lugar. Usted es libre en Cristo, pero no use mal su libertad para estar donde le dé la gana. Porque el solo hecho que te puedan ver en un lugar puede ser tropezadero para algo. Mi esposa siempre cuenta esto y llega a contar de nuevo. Cuando ella empezó a conocer del Señor, ella fue a un evento de jóvenes. Y le hablo a ustedes que son los jóvenes, pero a ustedes que son del grupo de alabanza. Y a los que somos líderes acá en la iglesia. Mi esposa, bueno, en esa época Jamie, estaba en esa lucha de seguir a Cristo, pero también el mundo la jalaba y la atrapaba. Ella fue a ese evento de jóvenes y vio a alguien en el grupo de alabanza. Lo vio ahí, cantando, adorando, ella ahí, bien. Como al mes ella decide ir a un bar. Ya Dios la perdonó, tranquilo. Y fue a un bar y cuando estaba en el bar, ¿a quién cree que vio? A ese chico que estaba tocando. Y el diablo le dijo, ella lo cuenta, que el diablo le dijo, a ver, si él que va a una iglesia y toca y está en un bar, pues también yo lo puedo hacer. Y empezó a hacerlo y empezó a ir más a los bares, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, suegro? Sí. ¿Qué problema con esta vieja? Fue un proceso duro donde pasaron muchas lágrimas ustedes porque yo los acompañaba. Yo hubiera sabido que iba a ser mi esposa, pero como no sabía nada, solo por eso, por estar en un lugar. Mírame, usted ya no puede ir a lugares. Dos cosas. Una, mi amigo, hay lugares que son potestades del diablo y usted es papaya para el diablo, hermano. Eso lo he contado, pero santo Dios, termino con esto. Sí. El miércoles sigo con esto, hermano. Pero mírame esto. Mírame. Yo lo he contado, pero es que esto me pareció muy lindo. Creo que las cosas, a mí me encantan las experiencias que Dios me permite vivir. Estoy jugando fútbol, termino de jugar fútbol. Yo tenía la costumbre de que cuando salía a jugar fútbol, aún siendo pastor, pues me tomaba una cerveza. Una. Delante de Dios le estoy diciendo una. Pero ese día el Espíritu Santo ahí quitándome los guayos sentado en el piso. El Espíritu Santo me dijo, no vayas a pedir cerveza, pide una botella de agua. Y yo seguí, metí todos, cogí mi maleta, nos fuimos hacia el carro y subiendo las escaleras, el Espíritu Santo volvió y me dijo, no pidas una cerveza, pide una botella de agua. Yo me senté. Nos subimos en el carro y allá donde íbamos a hacer el piquete, porque habían mandado a hacer piquete y todo. Cuando iba manejando en el carro, ahí ya llegando al pueblito, volvió el Espíritu Santo claro y me dijo, no vayas a pedir una cerveza, pide una botella de agua. Y yo, bueno, cuando llegamos todos, habíamos como 30 en ese lugar, y todos, Fabián me dice, necesita una cerveza, y Misael, el hermano, dice, no,
Cecita no toma cerveza, dele un agua. Yo, gracias, sí, una agüita. Me la traen, yo cojo el agua y mientras ellos, el tercer tiempo hablando y tomando pola, yo tomaba agua. Y ellos empezaron a preguntarme, eso fue un 27 de diciembre, ya hace como 5 o 6 años. Ellos empiezan a decirme, tú eres ahora, Cecita, ahora eres pastor, ahora eres cristiano, y cuénteme cómo es eso. Entonces yo, ahí mientras ellos hablaban de sus burradas, yo les hablaba de Dios y de todo eso. Y yo hubo un momento en que yo llegué y puse el agua así. Y el Espíritu Santo me dijo, no, coge el agua y no la sueltes. Yo y seguía tomando agua. Cuando de pronto los que estaban hablando conmigo se retiraron un poco y había una persona así como donde estás tú, William. Yo vi que así como me están mirando ahorita, me miraba y no me quitaba la mirada. Eso que tú te das cuenta que te están mirando mucho, ¿no? ¿Y era que le gusté o qué? Cuando de pronto me retiraron y William vino y se me acercó. Y me dijo, ¿qué más, don César? ¿Cómo está? Yo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Me dijo, César, yo soy hijo de Alirio tal. Yo de Alirio tal. Me dijo, sí, de ese que tomaba usted. Yo me acuerdo de usted venía en un Jeep Wrangler y emborrachaba a todo el mundo con whisky, les daba trago a todos. Ya Dios me perdonó, no me mire así. Y yo no he podido sacar la mirada de usted. Y yo sí, me decía sí. Yo le digo algo, don César, yo pues soy cristiano, pero me aparté del Señor. Llevo como 4 meses que me aparté del Señor y me pasó algo muy feo el 23 de diciembre. Me volqué con el carro nuevo y mi esposa me dejó. Pero yo soy consciente, César, que el trago es el que me ha hecho mucho daño. Y mientras yo estaba sentado, yo a usted le miraba la botella de agua. Y yo no podía quitarle la mirada de la botella de agua. Y sentía que Dios me decía, si viste que Él puede, tú lo viste como era borracho Él. Tú también puedes. Y me decía, yo sé que con esa botella, esa imagen, es Dios diciéndome, yo puedo. Y yo quiero cambiar mi vida, César. Yo quiero volver a los caminos del Señor. Y quiero recuperar mi hogar. Él vino acá. Dios restauró su hogar. Y dejó el maldito trago. Solo mírame, por una imagen. Yo pensaba, decía, Dios mío, ¿qué tal yo no te hubiera hecho caso? No se trata de ti, se trata de Él, se trata de los demás. Y después de ti hay cosas que quizás te gusten, pero en esa libertad úsala bien, ya no pensando en ti, sino pensando primero en Dios, que todo lo que yo haga glorifique a Dios, que todo lo que yo haga edifique a las personas, pero también que todo lo que yo haga me identifique. ¿Qué haces tú como cristiano usando esa libertad para ir a conciertos mundanos donde le rinden culto al diablo? Y usted sabe que le estoy hablando, joven. Pagando boletas caras y aquí nunca da una ofrendita. Y aquí sí dice, ay, pero ¿por qué le piden a uno? Allá no le pidieron, allá lo obligaron para que fueran a adorar a un ídolo. A ese Bad Bunny. Es una música re satánica, diabólica. Y que usted usó la libertad, pero la usó mal.
Porque si no te arrepientes, y te lo digo con temor y temblor de Dios, eso traerá consecuencias. Si tú eres un hijo de Dios, ¿qué haces escuchando esa música? ¿Qué haces publicando? Nunca publicas nada de la iglesia y sí publicas de esas personajes. Entonces usa bien la libertad. Usa bien la libertad. Amén. 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 Denle un aplauso al Señor y ponte en pie. ¿Lo viste? Yo es que... Ponte en pie. No eres libre para hacer lo que quieras. Eres libre para hacer aquello que agrada a Dios, que glorifica a Dios y que manifieste su amor en beneficio de los demás. Esa es una persona verdaderamente libre en Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Ayúdanos y danos sabiduría para usar bien la libertad. Perdónanos, Señor, porque hemos usado mal la libertad y en ese usarla hemos sido tropezadero para los más débiles, Señor. Perdónanos por ser a veces tan egoístas y pensar en nosotros y no en ti. Señor, hoy te presento cada vida que está aquí hoy. Espíritu Santo, capacítanos y empodéranos. No para hacer lo que quiero, sino lo que debo delante de tus ojos. No para hacer lo que quiero, Señor, sino para glorificarte a ti, Señor. Ayúdame a usar bien la libertad, Señor, para amar y bendecir a los demás. Perdóname porque no le he dado un buen uso a esa libertad que tú me has dado, Señor. Ayúdame a pensar primero en ti, segundo en los más débiles. Hoy he entendido que aunque tengo libertad en Cristo Jesús, Señor, no debo usarla en libertinaje, Señor, sino para edificar, para buscar bien el prójimo y para glorificar y exaltar su nombre, Señor. Afiánzame más en esa verdad, Señor. Gracias, Padre. Oro por esta persona que ha sido confrontada, reargüida hoy porque ha usado mal la libertad, Señor. Para que tú quites toda mentalidad egoísta, Señor, y pongas una mentalidad de familia, de equipo, de comunidad, de cuerpo. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos, vivamos, decidamos, te glorifique a ti. Que todo lo que hagamos, vivamos, decidamos, edifique a todas las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Mis padres, mis hermanos pequeños, mis hermanos grandes, mis tíos, mis primos, mi pastor, mi iglesia, mis hermanos en Cristo, Señor. Pero también que todo lo que haga, viva, decida, escoge, hable,
me identifique como hijo de Dios, como cristiano que soy. Mi mayor ejemplo eres tú, Jesús. Y yo te amo, yo te sigo a ti. Y tú lo hiciste siempre pensando, primero en Papá Dios, segundo en nosotros, Señor, y tercero en ti. Y aunque eso podía causar sufrimiento a tu vida, no importaba. Gracias, Señor, por ese libertador que peleó la gran batalla allí en la cruz y se convirtió en nuestro libertador, Señor. Hoy en el mundo, desgraciadamente, valoran, honran y que reconocen más a otros libertadores humanos. Qué tristeza que nosotros no te reconozcamos dándote la gloria a ti, Jesús. Que si hoy estamos aquí, somos libres de toda opresión demoníaca. Que somos libres de la muerte eterna, Señor. Que somos libres del poder del infierno sobre nuestras vidas. Es gracias a ti, Señor. Que si hoy somos libres del alcohol, de los vicios que nos ataron por tanto tiempo, es por ti. Es por ti. Gracias. Gracias por hacerme libre del alcohol, de la prostitución, de la fornicación, del adulterio, Señor, de esos malditos vicios que me tenían atado, de la pornografía, Señor. Haz libre, Espíritu de Dios, hoy. Haz libre a mi hermano de ese maldito flagelo de la pornografía, Espíritu de Dios. Más, Señor, más. Liberta a mi hermano, a mi hermana. Liberta a mi hermana de esa presión demoníaca. Trae libertad hoy, Espíritu de Dios. Liberta a mi hermano, a mi hermana, de ese estrés, de esa preocupación, de esa ansiedad, de esa enfermedad mental. Espíritu de Dios, liberta hoy. Liberta hoy, Espíritu Santo. Rompe, destruye, quema toda opresión. Más, Espíritu de Dios. La unción pudre todo yugo y se pudre todo yugo de esclavitud. Todo yugo de pecado generacional se quema en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levanta sus manos. Proclama que eres libre. En Cristo Jesús eres libre de eso que no podías dejar, de ese vicio. En el nombre de Jesús eres libre de todo pecado generacional. En el nombre de Jesús eres libre de esa droga, ese maldito vicio, ese maldito alcohol. Eres libre en el nombre de Jesús. Reciba que el Espíritu de Dios está trayendo libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y esa libertad hoy te toca. Más, Espíritu de Dios, más recibe. Eres libre de la mentira, eres libre de la fornicación, eres libre del adulterio. Él es libre de ese apego por esos vicios. Eres libre. El Señor está libertando a jóvenes que son adictos a juegos. Eres libre, hijo. Eres libre, hija, de la pornografía. En el nombre de Jesús eres libre. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, revélales su libertad, Señor. Eres verdaderamente libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Eres libre.
libre de esa depresión. Oh, fachacaterrama, pantalina, kinderechella, cachialama, pronto, rama, maiqueya, lava, chaya. Oh, veo como el Espíritu de Dios te está libertando de esa opresión, de esa tristeza agónica que tienes en el nombre de Jesús. Hay alguien que nos está viendo por las redes sociales, que el Espíritu de Dios te está libertando de esa opresión, de esa tristeza. Se apagaron sus sueños, se apagaron sus sonrisas en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está trayendo gozo, sueños. Santa Mamanchella, Catorrama, Prandarama, aleluya, aleluya. Recibe, recibe, recibe. Eres libre, joven. Eres libre. Eres libre en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Te bendecimos y hoy te reconocemos como nuestro libertador. Y te damos gracias, Señor, porque nos has hecho libres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Dáselo más fuerte al libertador. Al que te hizo libre, libre, eres libre. Eres libre. Dígale al que está a su lado, soy libre.